Trey, OT, OT. Surgió en Francia en la segunda mitad del siglo XIX tras la Revolución Francesa. Apareció en Francia en el año 1850, décadas después en Inglaterra, España, Portugal, Italia y Alemania. Es una interpretación de la centralidad y equilibrio del poder y tiene una inexistencia de criterios morales en la política internacional. En el realismo mágico de algunas religiones existe la reencarnación. En cuanto a lo ideológico, sigue prevaleciendo el liberalismo, concepto político iniciado por los románticos, pero se distinguen dos vertientes: moderado, propio de la burguesía asentada, y progresista, propio de los sectores más dinámicos e inquietos. También se proponía que todo fuera pagado al precio real, aunque no era muy aceptado porque muchas veces no se podía pagar así. Tiene una independencia del ser humano y por lo tanto no es posible conocerla totalmente. Es una corriente estética que puso una ruptura con el romanticismo, tanto en los aspectos ideológicos como en los formales. Este se caracterizaba por una extensa y muy detallada información de los personajes, países, escenas, etc. Tenían un deseo de la ruptura por las normas clásicas. Recomendaban la introducción de lo concreto en el arte. La poesía lírica debía aludir a objetos familiares y llamar a las cosas por su nombre. Tenía un compromiso moral, político y humanitario. Preocupado por los problemas sociales, el realismo literario se caracteriza por un declarado compromiso moral, político y/o humanitario. Piensa en el escritor como alguien con la responsabilidad de denunciar las contradicciones sociales y las injusticias. Representación de la realidad. La realidad concreta es vista como materia de creación sin excluir los elementos desagradables. Los escritores prefieren aquellos aspectos evadidos frecuentemente en el arte romántico, tales como los problemas y contradicciones sociales. Linealidad narrativa. La estructura narrativa del realismo suele ser lineal, significa que la línea temporal del retrato acostumbra a ser cronológica, sin saltos temporales. Esto no impide que puedan ser representados al lector antecedentes, recuerdos o pensamientos del pasado que expliquen una determinada acción. Verosimilitud. El cientificismo y la objetividad narrativa están atadas a la búsqueda de verosimilitud. Ni la fantasía ni la elucubración tienen cabida en el realismo. La realidad descrita debe ser creíble, percibida como una posibilidad real para el lector, ya sea porque se identifique en ella, ya sea porque le obliga a reconocer la realidad social silenciada en el orden establecido. El naturalismo es un movimiento literario que tuvo lugar aproximadamente entre los finales del siglo XIX, a partir de 1880 y a mediados del siglo XX, fundamentalmente hasta 1940, tomando lugar en Francia, Portugal, Rusia, Alemania, Italia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Una fotografía de asuntos como la corrupción, el alcoholismo o las enfermedades. En definitiva, se trata de historias que carecen de esperanzas individuales. Es una creencia en el orden natural tal como se entiende gracias a la continuidad e investigación científica apoyada por un fuerte y positivo sentimiento emotivo acerca de las maravillas y eficiencia del orden natural. También se contrapone al romanticismo en la falta de albedrío, es descriptivo, temáticas mórbidas o patológicas, uso del lenguaje coloquial o vulgar y una crítica social. El objetivo del naturalismo es reproducir la realidad con total imparcialidad y verdad en una forma rigurosa, documentada y científica. Se considera la literatura un documento social. Los escritores naturalistas consideran que el instinto, la emoción o las condiciones sociales o económicas rigen la conducta humana.
Surge como una derivación del realismo y más tarde se expandió por el resto del mundo. Para los seguidores de esta corriente, la naturaleza es el origen y la representación real de todo lo físico que existe. Mantiene que todos los conceptos relacionados con la conciencia y la mente hacen referencia a las entidades que pueden ser reducidas a relaciones de interdependencia con fuerzas y causas naturales. Más específicamente, rechazaban la existencia objetiva de algo sobrenatural como ocurre en las religiones humanas. Tiene una influencia hacia lo determinado. El determinismo es la creencia que todas las personas estamos determinadas por la situación en la que nacemos, nuestro sexo, nuestra ciudad, nuestra clase social, etc. Por tanto, en las novelas naturalistas no existe libre albedrío, los personajes están totalmente condicionados a su origen. Tiene novelas pesimistas, debido a esta asfixiante condición en la que se encuentran los personajes del naturalismo. En toda la obra se suele respirar un aire pesimista. Una de las características del naturalismo es que querían dar visibilidad a aspectos que forman parte de la realidad y que desde siempre habían sido obviados en las artes y la literatura. Tiene una literatura objetiva, debido a la voluntad de reflejar la realidad de la forma más veraz posible. Los naturalistas empleaban un discurso objetivo en el que el narrador promovía un tono impersonal, no se involucraba en los personajes, simplemente narraba aquello que ocurría. Otra de las características del naturalismo es que consideraban que el texto literario era su propio laboratorio. Los naturalistas investigaban la sociedad en sus propias relaciones, aprovechaban las condiciones de personajes para entender y experimentar con ellos y lanzar hipótesis sobre cómo será su futuro y su destino. Además de estar influenciados por nuestro contexto social, los naturalistas también creían que estábamos influenciados por nuestros genes, por nuestra propia herencia, las virtudes o defectos que se pasaban de generación en generación. Es algo que nos condiciona sobremanera y que determina la manera en la que estamos viviendo el mundo. El impresionismo es un movimiento artístico inicialmente definido para la pintura impresionista a partir del comentario despectivo de un crítico de arte ante el cuadro de expresión Sol naciente de Claude Monet, realizado a otros expuestos en el Salón de Artistas Independientes de París entre el 15 de abril y el 15 de mayo de 1874. Toma lugar en Alemania, Bélgica, España, Estados Unidos, Países Bajos, Hungría e Italia. Los impresionistas establecieron como punto fundamental el estudio de la luz a través de la técnica pictórica. Ellos comprendieron que los colores no eran una propiedad de objetos, sino el resultado de la refracción de la luz sobre la materia. Los impresionistas extendían la realidad como constante devenir y no como ser acabado. Para estos artistas las cosas no son simplemente, las cosas aparecen. Por tanto, se abrieron a la percepción sensorial del instante, del momento irrepetible que debía ser registrado de inmediato y con rapidez. Los pintores impresionistas utilizaron pinceladas rápidas, espontáneas, flojas, grandes. Esta técnica les separaba de la pintura del estilo tradicional, que exigía pinceladas invisibles para hacer la pintura de gran realismo. Era la época de la prosperidad material. Sostenían que debían dejarse de lado los principios académicos como los grandes temáticos históricos, mitológicos y religiosos. Se caracterizaba por plasmar la realidad como era percibida visualmente. Eso es porque estudiaba la luz y los mecanismos de percepción óptica del calor. Los impresionistas sostenían que debían dejarse de lado los principios académicos como los grandes temas históricos, mitológicos y religiosos, el estudio exhaustivo del dibujo como la base de la pintura y la construcción artificial de las escenas. Las pinceladas distintivas son una de las principales características del arte impresionista. Los pintores impresionistas utilizaron pinceladas rápidas, espontáneas, flojas y grandes, como ya mencioné anteriormente. Sin embargo, las pinceladas visibles del impresionismo dan una textura a la pintura que atrapaba o representaba la esencia del tema. Las líneas del arte impresionista son a menudo borrosas,
que no definen claramente un objeto del otro en un lienzo. Tales líneas crean un efecto de niebla añadiendo la atmósfera de somnolencia y humor abstracto en la pintura. Los pintores impresionistas a menudo combinan diferencias técnicas como visible, fuerte, suave, juntas para dar luz y efecto de sombras a las pinturas. La iluminación era uno de los puntos centrales del movimiento impresionista. Pintores impresionistas como Monet mostraron la luz siempre cambiante sobre un tema a través de su obra. En cierto modo, los artistas impresionistas jugaron con la luz en sus cuadros. Las pinturas impresionistas se hicieron en general en colores separados, lo que permite a la percepción de los espectadores mezclarlos. Los colores en la pintura reflejaban diferentes tonos que se encuentran en el tema. Los colores utilizados por los pintores impresionistas se ven más vibrantes debido a la técnica de la pintura rápida para acoger una cualidad efímera del sujeto. El expresionismo fue un movimiento de vanguardia que surgió en Alemania a principios del siglo XX, principalmente en Estados Unidos. El expresionismo es una deformación de la realidad expresándola de forma más subjetiva. En el grupo de The Blair Blue, el tema religioso es muy frecuente, como en Max Bachmann, autor de un Apocalipsis y de cuadros de temas sacro como la resurrección de los muertos. Además tiene un uso de color de forma excesiva, aportando carácter simbológico. Las formas naturales se convierten en trazos geométricos y casi incorregibles, y cobra importancia en el mundo de los sueños. En la Primera Guerra Mundial había arruinado al viejo continente y Alemania era uno de los países más afectados. Se encontraban inmersa en una profunda crisis económica, aislada del resto de los países europeos, y una consecuencia, una ola de pesimismo invadía el país. Los finales del siglo XIX fueron una época de corte academicista, donde la inspiración en cualquier manifestación artística era un reflejo de la realidad. Un ejemplo propio de ello fue el realismo del siglo XIX. Alemania fue la cuna del expresionismo, estilo que nació para romper con el impresionismo y arrancar las nuevas tendencias alejadas del clasicismo, y en las que se buscaba representar las emociones internas. Además, defendían un arte personal e intuitivo donde predominase la invasión interior del artista, la expresión frente a la plasmación de la realidad, la impresión. El expresionismo es una deformación de la realidad, expresándola de forma más subjetiva. Los expresionistas creyeron que debían captar los sentimientos más íntimos del ser humano. La angustia existencial es el principal motor de su estética. Pretendían potenciar las emociones del aspecto distorsionado deliberadamente y exagerando los temas. Se basa en la intuición depura, intensa e interpreta la realidad, pero nunca se aparta totalmente de ella. Los expresionistas manifestaban sus emociones sin preocuparse de la realidad. Utilizan colores fuertes y puros, formados retorcidas y una composición agresiva. No importa ni la luz ni la perspectiva alterada de manera intencional. El arte expresionista presenta una escena dramática, una tragedia interior. Podemos encontrar diversas tendencias impresionistas desde lo exagerado, colorido, hasta las abstractas. Se desarrolla en todas las artes como la poesía, teatro, música, artes gráficas. Los impresionistas pretendían realizar la libertad individual, el irracionalismo y el pesimismo con una temática de lo morboso, lo prohibido y lo fantástico. La opinión del artista es más importante que la concordancia y la armonía del trabajo realizado. Los exponentes expresionistas fueron visuales como iconoclastas.
El cubismo fue un movimiento artístico desarrollado entre 1907 y 1924. Tuvo como centro neurálgico la ciudad de París y como jefe maestro del movimiento figura el español Pablo Picasso. En cuadros cubistas desaparece la perspectiva tradicional. El cubismo es considerado la primera vanguardia, ya que rompe con el último estatuto renacentista vigente a principios del siglo XX. Las principales características del cubismo consisten en una nueva interpretación del espacio, la renovación de las técnicas pictóricas y en el uso de las formas geométricas. Además, Europa manifestaba un interés renovado por las expresiones culturales de aquellos pueblos. El origen del cubismo coincide cuando Picasso finalizaba Las señoritas de Avignon en 1907. No obstante, el origen del nombre surgió cuando Braque exponía en París en 1908 una serie de pinturas. Henri Matisse asistió a la exposición y, sorprendido al ver estos trazos lineales y geométricos, comenzó a hablar de cubos. Además, se buscaba descomponer las formas naturales y presentarlas mediante figuras geométricas que fragmentaban la superficie y las líneas. Tiene una ruptura del principio de imitación de la naturaleza en el arte. A diferencia de los movimientos predecesores, el cubismo se distancia abiertamente de la representación naturalista, es decir, del principio de imitación de la naturaleza como objetivo final del arte. Esto lo convierte en el primer movimiento de vanguardia propiamente dicho. El cubismo da un paso más allá a distanciarse incluso de la idea de representar la naturaleza según los modos de percepción de la vista o de la emoción, es decir, en los efectos o los afectos. Es así como logra la desconstrucción plástica por la vía analítica, logrando crear en el cuadro una realidad propia independiente de cualquier referente y cualquier intento por lograr la verosimilitud. Tiene una supresión de la perspectiva y el claroscuro, toda vez que no interesa la imitación de la naturaleza o de los modos de la percepción óptica. El cubismo se interesa en un claroscuro y en la perspectiva de elementos plásticos al servicio del principio de verosimilitud. Tiene una superposición de planos. El cubismo yuxtapone diferentes planos en uno solo. La síntesis se hace en total al tiempo que sintetiza las figuras a su mínima expresión geométrica. Sintetiza también es un plano de los diferentes puntos de vista del objetivo. Incorpora una técnica no pictórica. Además de usar la pintura al óleo y otras técnicas habituales, los cubistas fueron los primeros en incorporar técnicas no pictóricas al introducir el collage, es decir, el uso de materiales diversos adosados sobre la superficie del lienzo. Tiene un predominio en la forma sobre el fondo. En el cubismo, el análisis visual y los elementos plásticos en sí mismos tienen el protagonismo, por ello no se sienten obligados a representar temas trascendentes, sino en la continuidad se vuelve una causa de inspiración para poder desarrollar un concepto. Las características del cubismo parten, como toda transformación, de un proceso histórico con implicaciones políticas, económicas, culturales y artísticas. Muchas cosas estaban cambiando a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde el desarrollo tecnológico había llegado a un punto verdaderamente transformador. La invención del automóvil en 1885 y el aeroplano en 1903 habían cambiado la percepción de la distancia y del tiempo.